Buenas tardes a todos, soy la doctora Mariana Barrera y en esta oportunidad vamos a hablar de anexos embrionarios, de corion y placenta. La clase tiene como objetivos poder conocer la formación del corion, la formación de la placenta, poder conocer sus funciones y malformaciones. Vamos a comenzar hablando de lo que es el corion. El corion es una membrana o pared que recubre a lo que es la cavidad coriónica. Acá tenemos nuestra cavidad coriónica, que la pueden encontrar en los libros como cavidad extraembrionaria o saco gestacional, es lo mismo. Acá tenemos nuestra cavidad coriónica, ¿sí? O cavidad extraembrionaria. Se va a encontrar formada por tres capas. Un mesodermo extraembrionario, la hoja somática, que la tenemos pintado en verde, el citotrofoblasto, que lo tenemos pintado en lila, y el sinciciotrofoblasto en esta imagen, que lo tenemos pintado en marrón. Hablamos de placa coriónica por donde transcurren los vasos fetales o vasos coriónicos. Los vasos fetales o los vasos coriónicos van a converger en lo que es el cordón umbilical. En esta superficie del corion van a aparecer vellosidades. Acá tenemos vellosidades que, como aparecen en el corion, las vamos a llamar vellosidades coriónicas. Estas vellosidades pueden ser libres, aquellas que se encuentran flotando, o pueden ser fijas o de anclaje. Las vellosidades libres pueden ser primarias, secundarias y terciarias. Estas son libres, le falta agregar acá la palabra libre. Como regla memotécnica podemos decir que las vellosidades, las primarias, le vamos a agregar una semana más para acordarnos el momento de la aparición en las vellosidades libres. Es decir, que las vellosidades libres, primarias, son aquellas que aparecen en la segunda semana del desarrollo, le agrego una semana más, y van a estar formadas por sinciciotrofoblasto y citotrofoblasto. Las vellosidades secundarias, le agrego una semana, y comienzan a aparecer en la tercera semana del desarrollo, y van a estar formadas por una proliferación de citotrofoblasto. Va a tener sinciciotrofoblasto, pero aparece la proliferación de lo que es el mesodermo extraembrionario, la hoja somática. Las vellosidades libres terciarias le agrego una semana más, y son aquellas que aparecen a principios de la cuarta semana del desarrollo. Van a estar formadas de la misma forma por sinciciotrofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario y un vaso coriónico o vaso fetal. Después vamos a tener otro tipo de vellosidad que va a estar formando lo que es el corion, que son las vellosidades de anclaje o las vellosidades fijas. Las vellosidades de anclaje van a aparecer en la tercera semana del desarrollo y representan una proliferación de una proliferación de citotrofoblasto, que lo tengo pintado en verde, que van a formar una especie de columnas para detener el avance de lo que es el sinciciotrofoblasto, que está pintado en violeta. Acá tengo las columnas de citotrofoblasto que impiden que el sinciciotrofoblasto crezca más allá de lo que es la capa funcional del endometrio. Es decir, que este sinciciotrofoblasto no avance hacia la capa basal, no avance hasta el miometrio y no avance hasta el perimetrio. Delimita hasta dónde va a crecer. Esta cubierta o estas columnas de células citotrofoblásticas que frenan al sincicio la pueden encontrar como placa citotrofoblástica, coraza citotrofoblástica, escudo citotrofoblástico o citotrofoblasto externo. Son todos sinónimos. Un concepto muy importante es que por esta cubierta citotrofoblástica se van a producir perforaciones por donde van a pasar las venas
y las arterias endometriales provenientes de las arterias provenientes de la arteria uterina. Entonces, las vellosidades que van a realizar el intercambio entre la madre y el feto van a ser las vellosidades de anclaje y las vellosidades terciarias, porque tienen un vaso sanguíneo fetal o un vaso coriónico, que son sinónimos. Bien, durante los primeros 2 meses del desarrollo, el corión se llena de vellosidades. Las vellosidades tienen forma como si fuesen de arbolito, acá la tenemos con la microscopía electrónica. Se llena todo lo que es el corión de las vellosidades coriónicas. Pero hay un momento del desarrollo que no sirve tener tantas vellosidades por el corión, sino que se van a localizar alrededor de lo que es la decidua basal. La decidua basal endometrial van a estar en contacto con lo que es el corión frondoso o corión velloso. Las que degeneran, ¿sí? Las que están en contacto con lo que es la decidua capsular, es decir, contrario, donde voy a tener la inserción del embrión, van a degenerarse, van a atrofiar y no van a realizar ningún tipo de intercambio cuando estaban las vellosidades, porque son vellosidades primarias o vellosidades secundarias las que se atrofian. ¿Sí? Entonces, luego del desarrollo voy a tener que el corión velloso va a estar localizado, estas vellosidades van a estar localizadas a nivel de la decidua basal. ¿Sí? La decidua basal va a estar en contacto con lo que son las vellosidades terciarias y las vellosidades de anclaje. Vamos a hablar ahora de lo que es la placenta. La placenta es un órgano transitorio. Se desarrolla por una parte fetal, por una parte materna. Tiene forma de disco, tiene un espesor de 2 a 3 centímetros, tiene un diámetro de 15 a 20 centímetros, pesa aproximadamente entre 500 y 600 gramos de peso. Se va a implantar en la parte superior del útero, ¿sí? En la capa funcional. Y el componente fetal va a estar dado por este corión velloso que venimos nombrando. Y el componente materno va a estar dado por lo que es la decidua basal. Es decir, que la placenta está formada por una parte materna y una parte fetal. Fíjense acá cómo las vellosidades, el corión velloso y la decidua basal van a formar la placenta. En la parte del corión liso, como ya no tengo vellosidades, ¿sí? Bien, vamos un poquito más en detalle en esta parte materna, que la vamos a llamar placa decidual, y en esta parte fetal, que la vamos a llamar placa coriónica. La placa decidual es esta que tenemos acá. Es la placa decidual. La placa decidual va a estar formada por lo que va a ser la coraza citotrofoblástica, que la tenemos pintada, la coraza citotrofoblástica, con lila, ¿sí? Y que unidas van a formar lo que es la placa decidual. Esta decidua basal lo que va a mandar son tabiques hacia el interior y va a tabicar lo que es la placenta en cotiledones. Cotiledones. Cada cotiledón, que es la unidad funcional que tiene la placenta, va a contactar con 2 a 3 vellosidades. ¿Sí? Y lo que tenemos que tener de concepto, que la decidua basal en contacto con la coraza citotrofoblástica formará lo que es la placa decidual. Miren en esta imagen, acá yo tengo tabique, estos tabiques son prolongaciones, tabique placentario, que vienen de la decidua basal. Decidua basal, prolongación, forma un tabique. Entre tabique y tabique voy a tener lo que son los cotiledones. Cotiledones. En cada cotiledón voy a tener estos arbolitos que van a ser las vellosidades, de 2 a 3 por cotiledón.
Entre tabique y tabique voy a tener también los espacios intervellosos. Bien, esta es la cara fetal, la parte fetal que es la placa coriónica. La placa coriónica va a estar cubierta por lo que es el amnios, ¿sí? Va a estar cubierta por lo que es el amnios. Y es donde van a transcurrir los vasos coriónicos o los vasos fetales. Es lisa, ¿sí? Es lisa y transcurren por acá los vasos coriónicos o los vasos fetales y siempre va a estar cubierta por lo que es el amnios. Esta placa coriónica va a estar formada por lo que es el corión velloso, ¿sí? Formada por citos, inciso, mesodermo extraembrionario y el vaso sanguíneo fetal, ¿sí? Y siempre va a estar cubierta por el amnios y la placa decidual va a estar formada por la coraza citotrofoblástica y la decidua basal. Estos son conceptos que tenemos que manejar. Para entender un poquito y asociar con lo que venimos viendo, la placenta tiene diferentes etapas del desarrollo. Un primer periodo del desarrollo que es prelacunar, antes de las lagunas, un periodo lacunar, un periodo velloso y ahora vemos cómo seguimos. El periodo prelacunar es el que se produce en el día 8, 7 y medio, 8, cuando comienza a implantarse este blastocisto, que ni bien se implanta, una vez que perdió la zona pelúcida, después del día 6, este trofoblasto comienza a diferenciarse en citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. Este sinciciotrofoblasto, que es sin sitio, estas células empiezan a erosionar lo que es el endometrio materno en busca de lo que son las glándulas, porque en su interior tienen glucógeno, mucina, etc., y en busca de lo que son los vasos sanguíneos para el aporte del oxígeno, etc. Esto es el periodo prelacunar. El periodo lacunar es el que se forma en el día 9, donde este sinciciotrofoblasto se empieza como a agujerear, se empiezan a formar estas vacuolas, y adentro de estas vacuolas se va a encargar de introducir lo que veníamos hablando, el material de las glándulas, el material de los vasos sanguíneos, se va a ir preparando
para copiarse de todo esto. Esto ocurre en el día 9, ¿sí? Se empieza a formar estos espacios para la nutrición. En el día 11 se produce el periodo prevelloso, es decir, antes de las vellosidades. Antes de las vellosidades, estas lagunas citotrofoblásticas se empiezan a comunicar con los vasos sanguíneos de la madre. Y acá, al meterse la sangre dentro de estas vacuolas que se vinieron preparando, comienza lo que es la circulación úteroplacentaria primitiva en el día 11 o en el día 12 del desarrollo. El periodo velloso va a estar dado por las vellosidades primarias, las secundarias, las terciarias y por las vellosidades de anclaje. La placenta madura es aquella que se forma la placa coriónica y la placa decidual. Esa es la placenta madura, ¿sí? Que va a estar formada por esa placa coriónica, que ya la describimos, que es bien lisa, cubierta por el amnios, de color azulada, brillosa, por la cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a tener el cordón umbilical, que también lo recubre el amnios, formado por 2 arterias umbilicales y una vena umbilical. Recuerden que la vena lleva el dióxido de carbono y las arterias llevan el dióxido de carbono y la vena umbilical lleva lo que es el oxígeno. Esto es al revés de lo que pasa en los adultos. Y el componente materno. El componente materno es un componente que va a estar dado por la placa decidual. ¿Sí? Que la placa decidual está dada por la coraza citotrofoblástica, la decidua basal, y es la que estuvimos describiendo con anterioridad. Esta es la placenta madura. Vamos a hacer referencia entonces a lo que es la circulación feto-placentaria y materno-placentaria. En este gráfico, en este dibujo, vamos a ver el lado fetal. Me ubico rápidamente porque tengo el cordón umbilical y todo lo que es el lado materno. En el lado materno vamos a tener el miometrio, vamos a tener el endometrio, la decidua basal, y el recorrido sería así. La circulación materno-placentaria, el oxígeno pasa por lo que son las arterias espiraladas. Las arterias espiraladas lo que van a hacer es penetrar la placa citotrofoblástica y este flujo de sangre que lleva oxígeno y metabolitos va a ser volcado a lo que es el espacio intervelloso, es decir, el espacio entre las dos vellosidades. Este flujo de sangre va a depender de lo que es la presión sistólica que tiene la mamá, que va a difundir por estas arterias espiraladas. Acá comienza a disminuir lo que es la presión y empieza a difundir todo lo que es oxígeno y los metabolitos hacia lo que es la vellosidad. En la vellosidad es donde se produce el intercambio de sangre entre el feto y la mamá. Bien, este flujo de sangre va a depender, como les dije antes, de la presión sistólica de la madre. Es decir, que si hay algo que compromete o hay un cuadro que, por ejemplo, se llama hipertensión arterial, que compromete esta presión sistólica y disminuye el flujo de sangre, esto puede provocar un retraso en el crecimiento intrauterino. Vamos del lado fetal. ¿Qué es lo que ocurre? Del lado fetal vamos a tener que la sangre, recuerden que esto es al revés, desoxigenada, va a salir a través de lo que son las arterias, que son 2, umbilicales. Recuerden que estas arterias, cuando pasan el cordón umbilical, se llaman umbilicales, cuando atraviesan la placa coriónica se llaman coriónicas, y cuando ingresan dentro de la vellosidad para ramificarse se llaman arterias de la vellosidad. Bien, entonces tenemos la sangre desoxigenada que va por lo que son las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales van a ir hacia la placenta, se van a ramificar en lo que son las arterias
coriónicas. Estas arterias coriónicas van a entrar dentro de lo que es la vellosidad y se van a dividir en arterias de la vellosidad. Una vez que se dividen en lo que es la vellosidad, que es una especie de arbolito, se van a ir ramificando hasta una red arteriovenosa. Esta red arteriovenosa, que está dentro de la vellosidad, está muy cerquita de lo que es la sangre materna que se volcó al espacio intervelloso. Recordemos que el lugar del intercambio siempre va a ser la vellosidad coriónica. Bien, las arterias se hacen cada vez más chiquititas, en arteriolas, se transforman en vénulas. Estas vénulas, lo que van a hacer estos capilares venosos, van a confluir para formar las vénulas o la vena de la vellosidad. Esta vena de la vellosidad va a pasar por lo que es la placa coriónica, transformándose en una vena coriónica, y van a converger en lo que es el cordón umbilical, formando lo que es una vena umbilical. Esta vena umbilical ya lo que hizo fue captar todo el oxígeno y los nutrientes en la vellosidad. Recordemos que la sangre materna y la sangre fetal no se mezclan en condiciones normales, porque hay una membrana placentaria o barrera placentaria. Esta barrera placentaria, que hace que no se mezcle la sangre de la mamá en condiciones normales con la sangre del bebé, en un primer momento va a ser una membrana que va a ser bastante gruesa, formada por lo que es tejido citotrofoblástico y por lo que va a ser sincicio trofoblasto, más la vellosidad coriónica y el endotelio capilar. Además, va a tener unas células específicas que son unos macrófagos que van a actuar como sistema de defensa. Pasada la semana 20, esta membrana placentaria, yo necesito que se adelgace un poco más porque los requerimientos de oxígeno y de nutrientes van a ser más altos porque este embrión, este feto para esta altura, viene creciendo mucho. Entonces yo necesito que la sangre esté más cerca de la sangre materna, esté un poco más cerca de lo que es la sangre fetal, para este intercambio hacerlo mucho más rápido. Entonces, lo que va a desaparecer es parte de este tejido conectivo y parte del citotrofoblasto. Va a perdurar lo que es el sincicio trofoblasto y el endotelio fetal. Esto me sirve para que el intercambio sea todavía más rápido. En condiciones normales, la sangre materna no se mezcla con la sangre fetal, por eso se llama hemocorial, pero tenemos que saber que, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo charlamos en lo que son diagnósticos prenatales, que hay algunas perforaciones que se producen en esta membrana placentaria y se producen escapes de citotrofoblasto a la circulación general. Y puedo tener fragmentos, aunque sean muy chiquititos, de ADN fetal en la sangre materna. Pero nos tiene que quedar el concepto que en condiciones normales no hay mezcla de sangre entre lo fetal y entre lo materno. Y va a estar circunscripta el intercambio en lo que es la vellosidad. La placenta tiene funciones que las tenemos que conocer, que son función respiratoria, a través del intercambio de gases, a través de difusión simple, el oxígeno, el dióxido de carbono, que va a depender del flujo placentario. Si el flujo placentario se ve alterado, puede ser nocivo para el feto. Una función digestiva, que es el intercambio de nutrientes y electrolitos, aminoácidos, ácidos grasos libres, carbohidratos, ¿sí? Vitaminas, ¿sí? El agua, por ejemplo, el agua y la glucosa van a hacer difusión simple. Una función inmunológica que es protectora, porque va a tener la transmisión de anticuerpos maternos que le confieren al feto inmunidad pasiva a finales del primer trimestre, ¿sí? Con lo que tiene que ver la vacunación que le confiere
inmunidad al bebé contra lo que es la difteria, el sarampión. También tiene esta función protectora inmunológica porque es una barrera selectiva. Van a pasar algunas moléculas y otras no. Pasan las moléculas más pequeñas. Tiene la función urinaria porque va a eliminar sustancias tóxicas, la placenta. Y tiene función endocrina. Vamos a ver un poquito más en detalle la función endocrina. Bien, la primera hormona en secretarse va a ser la hormona gonadotrofina coriónica humana. Esta es la primera hormona que se produce por el sincicio trofoblasto. Ni bien este trofoblasto penetra en el endometrio, que se diferencia del sincicio, se empieza a secretar esta hormona que se llama hormona del embarazo, gonadotrofina coriónica humana, que hace un pico a la semana 8, a los 2 meses, y luego empieza a disminuir. Esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana, es muy similar a lo que es la LH. Entonces, lo que va a hacer es mandarle señales al cuerpo lúteo, porque es muy similar a lo que es la LH, y darle la orden a que este cuerpo lúteo siga secretando estrógenos y progesterona para mantener este endometrio en la fase secretora, impidiendo lo que son los ciclos sexuales femeninos. Esta gonadotrofina coriónica humana tiene también acción inmunomoduladora, evitando lo que es el rechazo del embrión por medio de la madre, porque ustedes no se olviden que la mitad de la carga cromosómica viene del padre, viene en forma externa. La gonadotrofina se puede dosar en sangre y determinar embarazo, y es una hormona que se elimina por orina materna. Entonces, lo que se puede hacer es comprar los test en las farmacias y se hace pis en los test en un redondelito, se deja reposar unos minutos y si uno tiene alta la gonadotrofina coriónica humana, marca 2 rayas. Entonces sirve para detecciones muy sencillas para detectar embarazo. La progesterona y los estrógenos en un principio son secretados por este cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo son sinónimos, son estas células residuales que quedaron luego de la expulsión del ovocito. Estas células lo que van a hacer son células que van a secretar lo que es progesterona y estrógenos hasta que la placenta comienza con su función. A partir de la semana 12 ya toma el control. Antes de la semana 12, el que se encarga de mantener todo este embarazo es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a secretar progesterona. La progesterona me sirve para estimular lo que es el desarrollo endometrial. También, en un principio, esta progesterona me sirve para estimular también, además de las glándulas uterinas, las glándulas que se encuentran en la trompa de falopio para ir nutriendo a este embrión. La progesterona es importante para inhibir las contracciones uterinas, además del crecimiento y desarrollo uterino. Los estrógenos es lo mismo, van a ser secretados en un primer momento por el cuerpo amarillo, luego de la semana 12 ya la placenta toma el control y empiezan a ser secretados por la placenta y tienen la función del crecimiento del útero, de las glándulas mamarias, incrementar el flujo placentario a través de esta arteria uterina para que lleguen a las arterias endometriales, relajar los ligamentos pelvianos, relajar los ligamentos pelvianos de las articulaciones sacroilíacas y de la sínfisis pubiana para que tengan mayor elasticidad y se pueda adaptar a los cambios del embarazo, este cuerpo femenino. Otra hormona es la lactógeno placentaria, que se empieza a secretar a partir de la semana 6, de un poquito más también. Es muy similar a lo que es la hormona de crecimiento. Posee un efecto diabetógeno, que significa que le da prioridad al feto sobre la glucosa sanguínea materna. Disminuye el efecto de la insulina en la mamá para que el feto pueda utilizar la glucosa, que es su primer sustrato de energía durante
el primer tiempo. Y también almacena lo que son proteínas en los tejidos. Además, lo que va a hacer es estimular la liberación de ácidos grasos de la mamá hacia el feto como otra fuente de energía. Y estimula el crecimiento de la glándula mamaria. La tirotrofina coriónica es otra hormona que va a estimular la secreción de hormonas tiroideas que ayudan a regular todo lo que es el metabolismo. Y la corticotrofina coriónica sirve para producir glucocorticoides que van a ayudar a la movilización de los aminoácidos de los tejidos de la mamá para que puedan ser utilizados por el feto. Bueno, espero haber sido clara. Muchas gracias por su atención y nos volvemos a ver en la próxima clase. Muchas gracias.